Hola, bienvenidos a Contrapunto Explica, un espacio en donde explico con peras y manzanas todo lo relacionado con lo económico y lo financiero. Y hoy, como comentaba el jueves pasado, vamos a hablar de un tipo especial de swaps que se llaman Credit Default Swaps o swaps de un default crediticio, ¿no? Como decía, es un tipo particular de swaps, de derivados financieros que actúa como una especie de seguro contra el incumplimiento de un pago, de un default de la deuda, generalmente en bonos soberanos o corporativos. ¿No? Cuando hay un default, digo, cuando hay un CDS, pues generalmente hay dos partes, ¿no? La parte que compra el CDS, ¿no? Que compra la seguridad. Si lo vemos como un seguro de coche, pues yo que soy dueño del coche, pues quiero comprar el seguro contra una catástrofe, ¿no? Contra un choque, contra lo que sea. Entonces, ese es el comprador del CDS, paga una prima periódica, como lo hace el que compra seguridad en el coche, como si fuera un seguro, ¿no? Al que le vende el CDS. Y por el otro lado tienes al vendedor del CDS o, digamos, la compañía de seguros que se compromete a pagar al comprador si ocurre algún evento de crédito, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que un seguro. Como buen seguro, pues tiene sujeto a una prima, ¿no? Que es lo que decía, el comprador del CDS va a pagar una prima por ese seguro, va a contratar ese seguro. Y obviamente la prima está en función del riesgo. No es lo mismo asegurar un o sea, tener un seguro de gastos médicos para una persona sana de 30 años que para una persona adulto mayor de 85 años con problemas crónicos de salud, ¿no? Obviamente el seguro de gastos médicos de la persona de 85 años va a ser mucho más caro que la persona de 30 años, ¿no? Entonces, esta prima que se paga por el CDS digamos que una prima que está en función del riesgo y que además, eh, pues sirve como un proxy para medir la percepción del riesgo del mercado, ¿no? O sea, aterrizando otra vez a temas de seguros, pues no es lo mismo asegurarse en contra de que Estados Unidos defaultee a que asegurarte en contra de que Venezuela defaultee, ¿no? El riesgo de crédito venezolano pues es infinitamente mayor que el riesgo de crédito estadounidense, ¿no? Entonces, pues comprar un CDS contra el default de Estados Unidos es mucho más barato que comprar un CDS contra el default de Venezuela. ¿No? Entonces, bueno, cuando existe un evento de crédito, ¿no? Las contrapartes lo que hacen es que intercambian activos. Yo le doy al vendedor del seguro, le doy mis bonos defaulteados y el vendedor del CDS me paga el valor nominal de los bonos que yo compré, ¿no? Un poco lo que sucede cuando chocas y tienes una pérdida de auto total. ¿No? Generalmente tú no te quedas con la chatarra, ¿no? Con el coche que ya no funciona. Lo que haces es que le das el coche inservible a la aseguradora y la aseguradora te paga el valor nominal del coche, que generalmente no es un valor de mercado, es un valor que está en el libro azul o lo que sea, que se acerca al valor de mercado, pero que no lo es. Y entonces pues, ya todos contentos, ¿no? Lo mismo sucede con los bonos. Yo le regreso el bono defolteado a la aseguradora y la aseguradora me regresa mi inversión inicial o el valor nominal. Obviamente, pues ya no tengo acceso a los intereses, etcétera, etcétera, pero recuperé la mayoría de mi inversión. ¿Por qué le regresamos los bonos? Por la misma razón por la que regresamos el coche. ¿No? La aseguradora no va y tira el coche a algún basurero. Lo que hace es que la desarma, vende las piezas que todavía funcionan y si me pagó 300,000 pesos por mi pérdida total, probablemente vendiendo el coche en pedazos, las cosas que funcionan, logra recuperar 50 y por lo tanto su pérdida disminuye. Ya no me pagó 300,000, me pagó 250,000 porque recuperó una parte, ¿no? Lo mismo sucede con los bonos. O sea, generalmente un bono no se va a cero de inmediato. Generalmente hay una negociación y puede la aseguradora o el emisor del CDS recuperar algo de esos bonos defolteados, ¿no? Eh, el CDS además cotiza en basis points, es decir, generalmente vamos a ver un CDS que está a 200 basis o 300 basis, ¿no? Y ese basis point lo que hace es que es el valor de la prima, ¿no? Si un CDS está a 200 basis points, lo que te está diciendo es que tienes que pagar 2% sobre el valor del nocional. Es decir, si tú tienes 10 millones
del bono de México, ¿no? Y México, el CDC de México está en 200 basis points, entonces tú vas a tener que pagar 2 millones de pesos, digo 2 millones de dólares, si son 100 millones de dólares, o 10 millones de dólares, vamos a decir 100 para que esté todo redondeado, 100 millones de dólares lo que tienes en cartera de un bono mexicano y lo quieres asegurar, el CEDES está en 2%, entonces tú pagas 2 millones de dólares como prima para asegurarlo, ¿no? Entonces, generalmente eso es, así es como se cotiza un CDS, ¿no? Obviamente lo que decía, ¿no? La prima del CDS puede verse como un proxy para conocer la percepción de riesgo de una entidad, ¿no? Y les enseño aquí una grafiquita que les preparé en donde vemos el CDS de México a 5 años, ¿no? Además, bueno, además hay CDS a distintos años, ¿no? Puedes contratarlo a 1 año, a 5 años, a 10 años. Generalmente un buen proxy es el de 5 años del riesgo país y vemos cómo pues, el CDS ha ido cambiando, la percepción o la prima de riesgo ha ido cambiando. Cuando estoy filmando este video, que es en mayo de 2020, te digo, en el 23 de mayo, vemos que la prima de México es 1.22%. Entonces, lo que quieras asegurar, si tienes un bono mexicano y lo quieres asegurar contra default, tienes que pagar un 1.22% sobre el nocional. Y vemos cómo esa prima pues, ha ido cambiando conforme la percepción de riesgo ha ido cambiando. En la crisis del 2020, pues, obviamente la prima de riesgo de México subió. En la del 2008 la prima de México subió. Aquí podemos ver, por ejemplo, a raíz de la elección y la reforma judicial, pues la prima de México ha ido subiendo también, ¿no? Entonces es una especie de pues sí, de proxy para saber qué tan riesgoso es el país, ¿no? Y también lo podemos ver, ¿no? Como una diferencial de tasas, ¿no? Generalmente, y aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo en blanco es el CDC de 10 años, y aquí lo que estamos viendo en azul es el diferencial de tasas del bono mexicano en dólares de 10 años, es decir, el UMS, el bono, pues sí, de riesgo México en dólares menos el Treasury de 10 años, ¿no? Ese diferencial es la línea azul y vemos que se comporta pues, de manera bastante similar al CDS, ¿no? Cuando ese diferencial sube, pues el CDS tiende a subir, cuando ese diferencial baja, el CDS también tiende a bajar, ¿no? Entonces, si bien no es el precio del CDS, nos puede servir como un proxy de cómo es el riesgo país, ¿no? Si ustedes no tienen acceso a los precios de los CDS, pues pueden usar esto como proxy para saber si México aumentó su riesgo o no, ¿no? Em, entonces, cuando escuchen, ¿no? Que el CDC de 5 años de cierta entidad subió, pues eso quiere decir que la percepción de riesgo de esa entidad a 5 años subió. El riesgo de default de esa entidad a 5 años se volvió más riesgoso, ¿no? La percepción de riesgo subió, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué se usan? Pues como cualquier derivado se usan para tres cosas: para cobertura, cubrirte de un default, ¿no? Para especular, ¿no? Si crees que una perfil crediticio se va a deteriorar o no de alguna entidad, pues puedes comprar o vender un CDS. Y también para arbitraje, ¿no? Esa gráfica que les mencionaba de la diferencia entre las tasas, pues podría servir como una estrategia de arbitraje. Si o sea, te puedes ir largo el CDS, corto el diferencial de tasas, etcétera, etcétera, si tú crees que uno de esos no está bien priceado, ¿no? Entonces, puede servir también como una estrategia de arbitraje. Riesgos, pues obviamente hay distintos riesgos, riesgos de contraparte, ¿no? Si quien vende el CDS no te puede pagar, es decir, si la aseguradora quiebra, ¿no? Un poco lo que pasó con AIG en 2008 o con Lehman, ¿no? En donde ellos emitían CDS y cuando quebraron o cuando estuvieron a punto de quebrar, porque AIG no quebró, pero la tuvieron que rescatar, pues esos CDS pues, se volvieron prácticamente impagables. ¿Por qué? Pues porque la empresa no tenía pues, capital, ¿no? Entonces el CDS es eh, pues, tan útil o tan seguro como la empresa que lo emite, como la aseguradora que te está asegurando, ¿no? Generalmente tienden a ser también complejos y opacos, ¿no? Es una de las
críticas que se hicieron durante la crisis del 2008, falta de transparencia y regulación, eso ha aumentado, ¿no? Un CDS ahora ya es más transparente y está más regulado. Y también hay un tema que es, muchas veces no necesariamente está bien definido qué es un evento de crédito, ¿no? Y eso fue algo que pasó, por ejemplo, con Grecia en 2013, ¿no? Los CDS que estaban sobre el riesgo Grecia, los contratos no tenían bien definido qué era lo que era o cómo se definía un evento de crédito, ¿no? Cuando un evento de crédito puede ser que te incumpla un interés, que te incumple el principal, que hay una reestructura forzosa y que el tenedor de deuda salga perjudicado, que hay una moratoria, es decir, oye, dame 15 días para pagarte el interés, eso es un default o no es un default, que la empresa caiga, que la empresa o el país caiga en bancarrota. Entonces, tienen que estar como bien definido que es un evento de crédito. Eso ha ido mejorando con el tiempo, pero fue uno de los grandes problemas que vimos en 2008 y en 2013 con la crisis griega, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, eso es un credit default swap, es un derivado, pero también es un seguro. Entonces, pues nada, si te gustó, compártelo, dale like, comenta, suscríbete y nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.